Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Eduardo Rondón Arias, estudiante de la Universidad de Magdalena y del programa profesional en deporte en el segundo semestre. Pues estamos conformados por un grupo de 4 personas, las cuales les vamos a hablar sobre un grupo de temas de la materia de bioquímica. Y pues empezaría yo, hablándoles sobre los lípidos. Bueno, pues, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son moléculas orgánicas de las tantas que tenemos en el cuerpo, como por ejemplo los glúcidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pues en general son compuestos ternarios que están constituidos por hidrógeno, carbono y una que otra molécula de oxígeno. Bueno, pues estos constan de propiedades, tipos y funciones. De cada una de estas voy a hablarle de tres. Bueno, pues empezamos con las propiedades. Una de las grandes propiedades que tienen los lípidos es que son altamente energéticos, ya que cada gramo de lípidos aporta 9,4 kilocalorías. Eh, un poco más del doble de los carbohidratos, pero cabe recalcar que esta no es su función principal, de la de energía rápida, por ejemplo, como lo son los carbohidratos, sino que su energía más que todo es de reserva. Cumple la función de reservándose en el tejido adiposo y siendo estas pues la segunda función energética principal en nuestro cuerpo. Bueno, pues otra propiedad es que son insolubles en agua. Por ende, son solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo la benzina y el cloroformo. ¿Por qué son insolubles en agua? Bueno, pues porque estas tienen pocas moléculas de oxígeno y pues el agua no puede penetrar en ellas. Pues otra propiedad que tienen los lípidos pues es que son una fuente de ácidos grasos, que estas no pueden, el cuerpo no la puede producir por sí misma y tiene que absorberla del exterior. Y pues alrededor del 29 y 30% de la ingesta calórica del cuerpo humano son de los lípidos. Bueno, pues ahora vamos a hablarles sobre las funciones de los lípidos. Pues vamos a hablarles sobre tres funciones, ya que si hablamos sobre muchas más, pues vamos a hacer un tema más extenso. Bueno, pues una de las funciones de los lípidos es su función transportadora. Pues los lípidos se absorben por el intestino gracias a la emulsión que realizan las sales biliares. Y el transporte de lípidos por medio de la sangre y la linfa se realiza a través de las lipoproteínas. Bueno, pues otras funciones de los lípidos es la función hormonal. Pues esta forma parte de las hormonas sexuales, las cuales son responsables de los caracteres secundarios. Esto tiene que ver un poco más con el tema de los aparatos reproductores. Y pues la otra función que cumplen los lípidos es la función protectora. Pues estos recubren más que todo con una capa de grasa a los órganos, como por ejemplo el corazón y los riñones, protegiéndolo de posibles golpes. Bueno, pues ahora vamos a hablarle sobre los tipos de lípidos. Bueno, pues en los lípidos podemos encontrar, por ejemplo, los triglicéridos, que pues las moléculas de triglicéridos están hechas de tres moléculas de ácido graso y una molécula de glicerol. Y pues estas se pueden clasificar en saturadas o insaturadas. Y pues los triglicéridos se pueden clasificar como grasa cuando se solidifican a una temperatura de 20 grados Celsius. De lo contrario, se clasificarían como aceites. Pues los triglicéridos pues tienen una gran función en nuestro cuerpo que cumplen la función de reserva de energía. Y estos se obtienen gracias a pues se obtienen por medio de los animales, de la grasa animal, del aceite de cocina y también de la mantequilla.
Pues ahora vamos a hablar sobre otro tipo que es el colesterol. Y pues el colesterol se encuentra en las células y en el torrente sanguíneo de los seres humanos. Y pues debido a que no son solubles en la sangre, estos tienen que ser transportados por medio, bueno, con la ayuda de lipoproteínas. Pues a pesar de que mucho triglicéridos en el ser humano es peligroso, estos son necesarios debido a que forman membranas celulares. Y también es el precursor de otros esteroides como lo puede ser la testosterona y el estriador. Y pues ahora hablando sobre un último tipo de lípido que también puede ser la cera, que este es comúnmente ya está común en los animales, como por ejemplo en las plumas de los animales, en las hojas de las plantas y también en los oídos de los seres humanos. Y pues la función de este lípido más que todo cumple una función de protector, una función protectora, que nos protegen, bueno, nosotros los humanos nos protegen de ciertos insectos que nos se quieran meter en nuestros oídos, debido a que están las cera, no pueden ingresar. Y también protege a las plantas de ciertas plagas y a los animales también los protege de ciertas bacterias que los puedan afectar. Bueno, pues ahora vamos a hablarle sobre lo que es la membrana citoplasmática. Bueno, pues la membrana citoplasmática es una bicapa lipídica y bicapa de fosfolípidos y de otras sustancias que delimitan toda la célula. Estas dividen el medio intracelular del extracelular, básicamente el citoplasma. Pues la membrana citoplasmática protege a la célula en esa función y también permite que el entorno esté un poco mucho más estable. Y pues esta tiene también distintas funciones, como por ejemplo la de transportar nutrientes dentro de la célula y de transportar sustancias tóxicas fuera de la célula. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que son el metabolismo de los lípidos. Bueno, pues el metabolismo, bueno, vamos a saber un poco de lo que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el proceso que realiza el cuerpo para obtener energía de los alimentos que nosotros consumimos, como lo son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y pues ya sabiendo qué es el metabolismo y ya sabemos qué es los lípidos, ya tenemos un poco más la referencia a qué se refiere esto. Y pues básicamente lo que es el intestino absorbe los lípidos y estos son digeridos y metabolizados antes de que el cuerpo los utilice. Bueno, pues y para esto, bueno, pues hay que entender también lo que son las etapas de la digestión, que es muy importante, que son las siguientes. Primero, el cuerpo la absorbe. Segundo, la emulsiona. Tercero, realiza la digestión. Luego la metaboliza y por último la degrada. Bueno, pues ya entendiendo esto, ya esto sería todo. Espero que hayan entendido y los dejo con mi compañero. Buenas tardes, soy Jorge Eliezer Polo Moreno, estudiante de la Universidad del Magdalena de Profesional en Deporte de segundo semestre. En este pequeño video estaremos dando una charla sobre lo que es los ácidos nucleicos y las vitaminas. Los ácidos nucleicos son macromoléculas encargadas del traspaso de información genética de un órgano a otro. Estos también tienen funciones como el almacenamiento de información genética y la producción de proteínas. Estos ácidos nucleicos también pueden ser llamados polímeros biológicos y estos se encuentran presentes en las células o seres vivos, conformados por cadenas largas de piezas pequeñas, llamadas monómeros. El primer descubrimiento de los ácidos nucleicos se dio gracias al Dr. Friedrich Miescher,
que con la separación de pequeñas sustancias de diferentes células le dio con fidelidad el primer ácido nucleico en toda la historia. Los ácidos nucleicos se constituyen en dos grandes grupos, ADN y ARN, o como su nombre, ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. El ADN es el encargado de contener toda la información hereditaria. Este se encuentra conformado por 4 bases: citosina, adenina, guanina y timina. Estas se encuentran unidas por medio de enlaces entre bases como adenina y timina y citosina y guanina. Esto con el fin de formar proteínas y moléculas de ARN. Los aminoácidos. Se puede decir como definición que los aminoácidos son los encargados de la producción de proteína. Un ejemplo claro es cuando un deportista de alto rendimiento se encuentra realizando alguna actividad física. Los aminoácidos se encargan de crear una fuente extra de energía para así poder realizar la actividad física sin ningún problema. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, por enlaces llamados enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos cambia dependiendo de la genética de cada persona. Las proteínas están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las vitaminas. Las vitaminas son sustancias que ayudan al correcto funcionamiento del organismo del cuerpo humano, pero que no son producidas por el mismo, sino que con la ayuda de alimentos pueden ser obtenidas. Sin embargo, el cuerpo humano también puede producir vitaminas como D y K. Generalmente existen vitaminas como B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, B15 y BC. Y vitaminas también como vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K, los cuales se clasifican en dos grupos como hidrosolubles y liposolubles. Liposolubles son sustancias solubles que se pueden encontrar en grasas, aceites y otros solventes orgánicos, que al momento de disolverse se pueden almacenar en el organismo. Explicaremos cada una de las vitaminas liposolubles. Vitamina A. Son compuestos orgánicos insaturados que incluyen retinoide y sus derivados. Esta vitamina tiene como función el mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos. Ayuda a mejorar la respiración de tejidos blandos. Cura enfermedades como la conjuntivitis, el acné, el sarampión y tiene el desarrollo completo de los huesos. Vitamina D. Es el encargado de producir sustancias que ayudan al fortalecimiento de los huesos y este cura enfermedades como la osteoporosis. Esta tiene funciones como prevenir infecciones que provengan del ambiente, fortalecimiento de los huesos, la producción de células en el ser humano y controla el nivel de colesterol. Y por último, en este grupo de liposolubles encontramos la vitamina K, que esta se conoce por tener el funcionamiento de coagulación sanguínea. Es soluble en grasas y tiene también funcionamientos como la disminución de hemorragias sanguíneas, la coagulación sanguínea, el correcto funcionamiento del hígado y la reducción de sangrado menstrual. Hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles son componentes indispensables para la vida del ser humano porque ayuda al correcto funcionamiento del cuerpo y este le proporciona energía al momento de realizar actividades físicas. Sin embargo, si no tomamos o no obtenemos estas vitaminas, el cuerpo puede tener consecuencias graves, ya sea emocional, que afectan al sistema nervioso, y también lesiones graves.
En este grupo de hidrosolubles existen vitaminas como las mencionábamos anteriormente: vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B2, B15 y BC. Estas vitaminas generalmente tienen funciones como metaboliza grasas, agiliza la mente, crea hormonas sexuales para el cuerpo, también crea anticuerpos y también se puede decir que forma la hemoglobina, entre otras. Muchas gracias. Esta fue una pequeña intervención de parte de su compañero Jorge Eliezer Polo Moreno sobre los ácidos nucleicos y las vitaminas. Soy Wilhelm Morantes, estudiante del segundo semestre del Grupo OSA del Programa Profesional en Deportes de la Universidad Magdalena. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre el ciclo de Krebs, también llamado ciclo de ácido cítrico o ciclo de ácidos tricarbosílicos. El ciclo de Krebs básicamente es una ruta metabólica que genera o produce reacciones químicas, que exactamente son 8 reacciones químicas, que hacen parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. ¿Ok? También es considerado como una ruta anfibólica. ¿Por qué? Porque allí se produce tanto el catabolismo como el anabolismo. Entonces vamos a mirar esta estructura que es el ciclo de Krebs básicamente. Entonces, ¿el piruvato de dónde proviene? El piruvato proviene de la glucólisis. Entonces, en esta parte, pues cuando hablamos de la glucólisis, estamos hablando de la degradación de los alimentos, los glúcidos, que básicamente vienen siendo los lípidos, que vienen siendo las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Entonces, la glucólisis, el piruvato, proviene de la glucólisis. Entonces, en esta parte interviene la enzima piruvato deshidrogenasa. ¿Qué produce esto? Produce el acetilcoenzima A. En esta parte es donde da inicio al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el acetilcoenzima A se une a los osalacetato y allí es donde prosigue e interviene la enzima citrato sintasa, que esta genera una reacción química que viene siendo el citrato. Entonces, en esta parte interviene la enzima aconitasa, que convierte en aconitato. Luego va a intervenir la enzima aconitasa y produce el isocitrato. Luego de esta reacción química del ciclo de Krebs viene la enzima isocitrato deshidrogenasa, la cual es catalizada y produce el cetoglutarato. Luego de esto también interviene porque es un ciclo, donde intervienen las enzimas, que en este paso va a intervenir la enzima cetoglutarato deshidrogenasa, que va a producir el succinil. ¿Qué pasa en esta parte? En esta parte se produce GTP. Entonces, ¿qué es un GTP? El GTP básicamente también es energía, es ATP. Y en esta parte, para llegar a esta reacción, interviene la enzima succinil coenzima sintasa, que produce el succinato. Luego aquí interviene el succinato deshidrogenasa, que va a convertir, esta reacción química va a convertir en fumarato. Aquí interviene el fumarasa y el fumarasa va a convertirlo en malato. Entonces, el malato, la enzima malato deshidrogenasa vuelve y
deja disponible el osalacetato, ¿sí? Aquí es donde queda a disposición nuevamente esta reacción para volver a hacer un nuevo ciclo. Por lo regular, por cada molécula de glucosa va a haber otro ciclo, ¿sí? Entonces, por lo regular aquí hay dos moléculas, en el acetilcoenzima hay dos moléculas, y aquí en el osalacetato hay 4 moléculas, ¿sí? Estamos hablando, eso ya es el primer ciclo, ¿sí? El inicio. Entonces, ¿qué hacen? Que se unen, ¿sí? Las 4 moléculas más las 2 moléculas se unen y forman, aquí interviene obviamente la enzima citrato sintasa y se convierte en citrato, ¿sí? Entonces ya aquí vienen siendo 6 moléculas. ¿Por qué? Porque 4 más 2 son 6, ¿sí? Entonces, y de aquí para abajo pues ya ahí se va degradando, ya eso es un tema mucho más complejo y requiere de mucho más tiempo para explicarla. Entonces, por las 2 vueltas que corresponden al ciclo de Krebs, se hacen 6 NADs, 2 FADs, 4 CO2 y 2 moléculas de 2 energías, 2 GTP, que viene siendo básicamente ATP, ¿sí? Entonces, esto es una explicación muy básica de lo que es el ciclo de Krebs, ya que esto es un tema mucho más complejo, mucho más amplio, y doy gracias por esta oportunidad al profesor, por este espacio, y también a mis compañeros de mi grupo, que espero vamos a tener mucho éxito y muchas bendiciones a todos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Manuel Estrada, estudiante del programa profesional en deporte, Grupo 2A, y hoy les voy a hablar sobre las enzimas de oxidorreducción o oxidorreductasas. Primero, para empezar, les voy a explicar qué es una enzima. Una enzima es un catabolizador biológico, una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. Hay 6 tipos de enzimas. Están las oxidorreductasas, que son las cuales les voy a hablar hoy. Están las transferasas, están las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y están las ligasas. Como bien dije ahorita, les voy a hablar sobre las enzimas oxidorreductoras, que son grupos de enzimas que catalizan la transferencia de electrones desde una molécula donante llamada agente reductor a otra aceptadora llamada agente oxidante. Estas enzimas catalizan reacciones de oxidorreducción, es decir, transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro según la reacción general. En este caso les traje un ejemplo fácil que es este, donde la molécula A es el agente reductor y la molécula B es el agente oxidante. Ya al completar la reacción, el agente oxidante, en este caso el B, la molécula B se reduce al ganar electrones y el agente reductor, en este caso la molécula A, se oxida al donar o perder dichos electrones. Para explicar de una forma clara, podemos decir que la oxidación es el proceso de perder electrones o donarlos, y la reducción es el proceso de ganar esos dichos electrones. Las enzimas oxidorreductasas cuentan con la siguiente clasificación: deshidrogenasas, las oxidasas, reductasas, hidroxilasas, peroxilasas y oxigenasas. Les voy a hablar un poco sobre esta clasificación. La deshidrogenasa pertenece a la clase oxidorreductasa. Su actividad es la eliminación de hidrógeno en la molécula, que lo transfieren a mitocloides Na y Fa, que se reducen recogiendo 2 átomos de hidrógeno de tal manera que el sustrato sobre el cual actúan queda oxidado, y normalmente aparecen con doble enlace de oxígeno al carbono
cuando antes de la acción de la deshidrogenasa tenía el oxígeno de forma de hidroxilo. Uno de los ejemplos donde aparece es en el ciclo de Krebs. Ahí se puede ver claramente la deshidrogenasa. Por otro lado tenemos la oxidasa. Estas transfieren dos electrones desde el dador al oxígeno formándose peróxido de hidrógeno. Una de las reacciones donde participa es en el ciclo piruvato. También tenemos la reductasa, que como su nombre lo indica, se va a encargar de reducir un sustrato. También está la hidroxilasa, que cumple la función de añadir un grupo hidroxilo y va a estar reemplazando un átomo de hidrógeno, es decir, que va a oxidar el compuesto. La peroxidasa, que es la que cataliza la oxidación de un amplio número de sustratos orgánicos e inorgánicos, utilizando el poder oxidante del periodo de hidrógeno. Una de las características es que su mayoría son hemoproteínas. También tenemos por último la oxigenasa, que son las que catalizan reacciones en las que cede oxígeno de una molécula aceptadora. Hay dos tipos de oxigenasa. Están hemoxigenasa, que transfiere un átomo de oxígeno al sustrato y reduce el otro oxígeno a agua. Y también tenemos la otra, que es dioxigenasa, o también se puede llamar oxígeno de transferencia, que como su nombre lo indica también transfiere al sustrato ambos átomos de oxígeno de la molécula. Esto fue mi aporte sobre las enzimas de oxidorreducción. Espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, seguimos con el siguiente tema, el cual es el transporte eléctrico o transporte de electrones. Primero explicaré que durante las rutas catabólicas los nutrientes energéticos se oxidan completamente y al hacerlo producen energía de la que solo una pequeña parte se produce en ATP. La mayoría de la energía generada durante la degradación se almacena en los transportadores de electrones Na y Fa. Para que esta ruta no se detenga y siga generando energía, esos nucleótidos deben reciclarse y volver a su forma oxidada, pero lo harán en la cadena de transporte de electrones, la cual es la que les voy a hablar. El transporte de electrones es un conjunto de complejos proteicos localizados en las crestas mitocondriales, es decir, la parte de la membrana interna de la mitocondria o de la membrana plasmática en el caso de las procariotas. Los complejos se organizan según un gradiente de potencial de oxidorreducción llamado potencial R2. Y primero se sitúa el complejo con mayor facilidad para acceder a electrones y por tanto con mayor nivel energético. Por eso encontramos el complejo 1 conocido como Na deshidrogenasa, que es el primer complejo. A un nivel de energía más inferior está el complejo 2, que es llamado succinata deshidrogenasa, que es la única enzima del ciclo de Krebs asociada a la membrana. Más inferior encontramos el tercer complejo llamado citrocromo PC1. Y ya por lo último, en el nivel energético menor se encuentra el complejo 4, llamado citrocromosidasa, que en el caso de una respiración aeróbica será el encargado de reducir el oxígeno. La cadena se completa con la ubiconina y citrocroma C, dos moléculas que actuarán como transportadoras de electrones móviles entre los complejos proteicos. Los electrones van pasando de un complejo a otro de menor nivel energético, es decir, a favor de gradiente de potencial R2. Ya con la energía liberada, todos los complejos menos el 2 bombean protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrano. Les voy a explicar mejor los pasos de esto. Lo primero que sucede es la oxidación del Na y el Fa H2, pero a distintos niveles de la cadena de transporte. El Na, procedente en su mayor parte del ciclo de Krebs, se oxida al ceder sus electrones al grupo proteico del complejo 1, y el Fa
que forma parte intrínseca del complejo 2, se oxida al ceder sus electrones directamente a la ubiconina. Como ya sabemos, cuando se pierden los electrones, se oxidan las moléculas. En el siguiente paso, una vez que los electrones sean incorporados a la cadena, se inicia su transporte al resto de los complejos recogiendo la misma ruta en ambos casos, de mayor a menor potencial redox. Tanto si los electrones proceden del Na como el Fa, al mismo tiempo se produce un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial al espacio de la intermembrana, utilizando la energía liberada con el transporte de electrones. El bombeo de los protones tiene lugar en 3 niveles, como lo son el complejo 1, el complejo 2 y el complejo 4. En el complejo 2 no, ya como lo dije ahorita, que no es una bomba de protones. En el tercer paso, los electrones que llegan al complejo 4 son cedidos a una molécula de oxígeno y se produce la separación de oxígeno molecular y la unión con protones de la matriz mitocondrial para así formar una molécula de agua. En el cuarto y último paso, que es la fosforilación oxidativa, que es el último tema que les voy a hablar, es una etapa que tiene lugar a nivel de la ATP sintasa, otro complejo proteico de la membrana mitocondrial interna. El bombeo de protones acoplado a la transferencia de electrones genera una diferencia de potencial tanto eléctrico como químico a ambos lados de la membrana mitocondrial, es decir, al aumento de concentración de protones en el espacio intermembrana se establece un gradiente electroquímico. Este gradiente de protones se utiliza para generar ATP. Los protones solo pueden regresar a la matriz mitocondrial a través del canal iónico de ATP sintasa. Se moverán a favor del gradiente de forma que este complejo aproveche la energía generada por el flujo de los protones para unir fosfatos inorgánicos de la ADP y formar así ATP. Cabe recalcar que la oxidación del Fa moviliza menos protones al espacio intermembral que los protones que movilizan el Na, y por lo tanto la cantidad de energía producida será distinta. Concretamente, a través del Fa se producirán moléculas de ATP, mientras que del Na se producirán 3 moléculas de ATP. Muchas gracias.